Buenas tardes a todos, soy Paula Blanco y a continuación voy a presentar mi trabajo sobre el envejecimiento, los telómeros y la telomerasa. Lo primero que debemos entender es qué es el envejecimiento. Este se define como el proceso paulatino y gradual de disminución de ciertas capacidades funcionales del individuo con la edad. Esta pérdida de la funcionalidad le dificulta superar retos de origen externo e interno y pues es esta incapacidad para mantener la homeostasis lo que termina llevando al individuo a la muerte. El envejecimiento celular se puede modular mediante diversos mecanismos, entre los que destacamos la regulación de la reparación del ADN, la resistencia al estrés y el daño oxidativo, la eliminación de especies reactivas de oxígeno, la restricción calórica y la regulación de la longitud telomérica. Comprender el desarrollo de estas patologías asociadas al envejecimiento y desentrañar este proceso es muy importante porque nos permitiría aumentar las expectativas de vida de la población total. En este proyecto nos vamos a centrar en la hipótesis del envejecimiento asociado al telómero. Para ello vamos a comprender la función y estructura de los telómeros, la enzima telomerasa y la selterina, relacionar la actividad de la telomerasa con las células madre y el ciclo celular, comentar las principales telomeropatías y las terapias génicas asociadas a estas y comprender por qué se producen el envejecimiento y el cáncer en relación con los telómeros. Así pues, comencemos hablando de los telómeros, que puede producir la pérdida de genes esenciales. Por ello, cuando la longitud telomérica adquiere una longitud críticamente corta, se producen TAS y además predice la capacidad replicativa de la misma. Recientemente se ha descubierto que la esperanza de vida de las especies no viene definida por la longitud telomérica inicial, como sería lógico. Por tanto, son claves para el mantenimiento y viabilidad celular. Pero realmente, ¿por qué se produce el acortamiento telomérico? Pues bien, los cromosomas eucarióticos son lineales. Y sus extremos, los telómeros, no se replican en su totalidad al final de la fase S debido al problema de replicación. La ADN polimerasa, que es la enzima que sintetiza las nuevas hebras de ADN, lee la hebra en sentido 3' a 5', pero polimeriza en sentido contrario. Como ambas cadenas son antiparalelas, hay una hebra, que es la hebra retardada, que no se puede sintetizar de forma continua, sino que se sintetiza en pequeños fragmentos denominados fragmentos de Okazaki, cada uno de los cuales comienza con un cebador de ARN. Pero en cada replicación la parte final del telómero se queda sin copiar debido a este problema de replicación, lo que produce que el cromosoma se acorte. A continuación voy a hablar de la enzima telomerasa que contrarresta el acortamiento telomérico sintetizando las secuencias repetitivas de los telómeros erosionados. La telomerasa, por tanto, estabiliza la longitud de los telómeros y mantiene su integridad. La telomerasa se expresa principalmente en las células madre y en las células germinales embrionarias. Sin embargo, queda reprimida en las células somáticas maduras. La telomerasa es una enzima que está constituida por dos subunidades. La subunidad TERC, que es una plantilla de ARN que posee el molde complementario a la secuencia de ADN telomérico. Y la subunidad TERC, que es una molécula que transcribe esta plantilla de ARN a ADN, mediante transcripción inversa, elongando así la longitud del telómero, como podemos observar aquí. Cabe destacar la existencia de algunas líneas celulares que no emplean la telomerasa para elongar sus telómeros, sino que emplean mecanismos alternativos basados en la recombinación homóloga. Además, los telómeros están asociados a un complejo multiproteico denominado selterina, que les protege formando el llamado capping. Entre estas proteínas debemos destacar TRF1, que queda activada o reprimida por la acción de RAP1 y regula negativamente la longitud telomérica. TRF2, que permite la correcta protección del telómero, por tanto, en su ausencia, es lógico que se induzca el mecanismo de reparación del ADN. Otra proteína es TPP1, que expresa o inhibe la actividad de la telomerasa dependiendo del lugar que ocupa POT1 en el overhang. El overhang es el extremo 3', que queda sobresaliente con respecto al 5' debido a un fallo en la replicación. Pero, pues gracias a la acción de TRF1 y TRF2, este extremo adquiere cierta elasticidad, lo que produce que este se doble formando la estructura del T-loop. Invade la cadena del ADN adyacente y pues forma esa estructura. Y por último debemos hablar de POT1, que es una proteína en cuya ausencia, cuando el telómero es muy corto, pues se permite la acción de la telomerasa. A continuación vamos a hablar de las células madre. Lo primero que debemos saber de las células madre es que son pluripotentes, es decir,
que son capaces de generar cualquier especialización, que dan lugar a cualquier tipo celular. Recientemente se ha descubierto que el estado pluripotente de las células madre viene definido por TRF1. Este componente de la selterina, mediante la expresión de Terra, lo que regula es la unión del complejo Polycomb al genoma. El complejo Polycomb PCR2 es una marca represiva que provoca cambios epigenéticos en el genoma y pues controla así el entorno epigenético de las células madre. Estos cambios epigenéticos no suponen cambios en la secuencia del ADN, pero sí que alteran los genes de pluripotencia y diferenciación. ¿Pero cómo funcionan realmente las células madre? Pues en condiciones normales, una célula madre, cuando se produce una lesión en un tejido, se activa en su nicho y se desplaza hacia la lesión para mantener el buen estado del tejido. Sin embargo, cuando las células madre poseen telómeros muy cortos debido a la ausencia de telomerasa, entran en un estado senescente en el que no proliferan y, por tanto, pues pierden su capacidad regenerativa para reemplazar la lesión y el tejido envejece y se producen enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Si se produce la sobreexpresión de la telomerasa, las células se multiplican en exceso. Y pues en esta situación, junto con mutaciones oncogénicas, se produce una movilización aberrante de las células madre hasta el tejido, pudiéndose producir tumorgénesis o cáncer. Ahora debemos hablar de las telomeropatías o síndromes teloméricos, que se desarrollan producto de la erosión telomérica prematura, consecuencia de mutaciones en los genes TERC y TERT, que son claves para el mantenimiento telomérico. Los individuos que padecen estos síndromes presentan telómeros críticamente cortos, por tanto, pues padecen un envejecimiento prematuro que les lleva a la muerte. Entre las telomeropatías debemos destacar la anemia plástica, cuyos fenotipos son consecuencia de la deleción del gen TRF1 en las células de la médula ósea. Otra telomeropatía es la fibrosis pulmonar idiopática, cuya causa principal es la deleción parcial del gen TRF1, pero esta vez en las células epiteliales alveolares, lo que provoca un daño excesivo en el ADN. Y las dos últimas telomeropatías de las que voy a hablar son la disqueratosis congénita y el síndrome de HHS, que es su variante más severa. Y ambas están producidas por mutaciones en el gen TP53, que es el gen supresor de tumores. Estas telomeropatías, actualmente las únicas terapias que existen para tratarlas son el trasplante de órganos, pero realmente esto no aborda la verdadera causa pues, de estos síndromes, que son los telómeros. Sin embargo, la reactivación endógena de la telomerasa en los tejidos adultos sí que moderaría la longitud telomérica, revirtiendo así el envejecimiento y, por tanto, sí que retrasaría la aparición de estas patologías. Por último, debemos hablar del ciclo celular. El científico Hayflick en los años 60 descubrió que las células, tras un número determinado de divisiones, que en el caso de las células humanas se fijan en las 50, resultado del acortamiento telomérico y para evitar la inestabilidad que éste produce, se emitían señales de lesión del ADN, lo que inducía la parada del crecimiento y, por tanto, las células entraban en un estado de senescencia replicativa en el que terminaban con la proliferación, no proliferaban más. Sin embargo, este estado M1 se inicia cuando las células aún mantienen mantienen su viabilidad y su actividad metabólica porque presentan todavía kilobases de repeticiones teloméricas. Si en estas circunstancias se produce la inhibición debido a mutaciones de genes supresores de tumores como P53 o la proteína retinoblastoma, se inducía una sobreexpresión de la proteína P21, que lo que inhibe es la transición del estado G1 a la fase S del ciclo celular. Por tanto, las células continuaban con la división, continuaban con este acortamiento telomérico, entrando en un estado de crisis M2 que normalmente llevaría a la muerte celular por apoptosis. Sin embargo, si en estas circunstancias se activa un mecanismo que permita el elongamiento telomérico, como la expresión de la telomerasa o los métodos ALT, se producía la inmortalización de las células, es decir, que adquieren un potencial replicativo ilimitado, y por ello se produce el cáncer. Por tanto, el envejecimiento está producido por la acumulación de alteraciones en el ADN, resultado del acortamiento telomérico. Esta degeneración progresiva de las células provoca que pierdan su capacidad regenerativa y, por tanto, se produce disfunción tisular y fallo de los órganos. Del cáncer sabemos que este se provoca por la renovación de la telomerasa o por los métodos ALT en células que ya están previamente dañadas, lo que provoca que éstas sigan acortando sus telómeros, lo que en circunstancias normales sería identificado como una rotura en la cadena de ADN y se activaría el mecanismo de reparación del daño mediado por P53. Sin embargo, como he explicado antes, P53 ha sido inhibido, entonces ha perdido su capacidad protectora
y por ello se desarrolla esta inestabilidad y tumorgénesis. En conclusión, el envejecimiento y el cáncer están desencadenados por acúmulo de daño celular derivado del acortamiento telomérico. Su tratamiento, sin embargo, es muy complicado y el equilibrio de la enzima telomerasa es clave. Mientras que una expresión deficiente de telomerasa, como en el modelo de ratones TERT+, que poseían mutaciones en genes claves para el reparamiento y mantenimiento de los telómeros, como son los genes TERC y TERT, presentaban una menor incidencia de cáncer, sin embargo, desarrollaban fenotipos de envejecimiento acelerado, o sea, presentaban un envejecimiento prematuro. En cambio, si sobreexpresamos la telomerasa, como en el modelo de ratones K5-TERT, estos individuos pues, presentaban una atenuación de los fenotipos del envejecimiento, sin embargo, sí que eran mucho más susceptibles a desarrollar cáncer. Por último, si cruzamos al modelo de ratones K5-TERT con otros ratones que poseen copias adicionales de supresores de tumores, como P53, es decir, que son ratones mucho más resistentes a desarrollar cáncer, obtenemos los ratones Super-M. Estos ratones aumentaron su longevidad en un 40% con respecto a los ratones de tipo salvaje. Por ello concluimos que el mejor efecto de envejecimiento descrito hasta ahora es la sobreexpresión de la telomerasa en condiciones de resistencia al cáncer combinado con la restricción calórica. Muchas gracias a todos por vuestra atención y pues hasta aquí mi presentación. Muy bien, Pablo. Muy bien, Paula. Estaba temiendo que nos iba a hacer un test de eso de telómeros y el que se sienta ya no se levanta, ¿eh? O sea, que ya te lo digo. Voy a pasar a mis compañeras. Sí, muchas gracias, pero yo te quería hacer un par de preguntillas. Vale. ¿Vale? No me queda claro la función de los TERRA en su relación con el acortamiento de los telómeros. ¿Podrías explicarnos un poquito más? ¿La función de los TERRA? Sí. A ver, TERRA, como he dicho, bueno, a ver, esto realmente no lo desarrollo en el trabajo, muy bien, pero TERRA tiene varias funciones. Tu pregunta era junto por la elongación telomérica, ¿no? Pues a ver, TERRA, por una parte, la agrupación de TERRA actúa como un foco que permite que la telomerasa se una a los telómeros elongándolos. Y por otra parte, en las células que son negativas para la telomerasa, TERRA lo que promueve es la recombinación homóloga, que son los métodos ALT que he explicado antes. Y así interviene en la elongación telomérica. Vale, y la última pregunta. Cuando hablas de las terapias, sí, ¿vale? Y dices que una de las posibles terapias es activar la telomerasa. Sí, la reactivación endógena de la telomerasa. Vale, ¿y eso no provocaría cánceres? Sí, pero será en un entorno controlado. Vale, gracias. Bueno, enhorabuena, Paula Blanco, por tu trabajo y por tu disertación. Me parece súper interesante. Me imagino que ya me ha extrañado que no las cites a Blackburn y Greider. Sí. Sí. Las ganadoras del premio Nobel, sí, sí. No las he citado, pero... Pues importante que ya al nivel de especialidad que tienes sobre los telómeros y la telomerasa, no estaría mal que leyeras un poquito sobre ellas. Vale. Te aconsejo, es un comentario nada más. Me parece ya, ¿verdad?, muy relevante tu trabajo. Bien. Varios comentarios si hay alguna pregunta. Por supuesto que la longevidad es algo inmemorial, ¿no? Desde los clásicos, poder ser inmortales, ¿verdad? Como los dioses. ¿Tú crees que llegaremos a ser inmortales como los dioses? No, María Blasco ya ha dicho que realmente pues nunca llegaremos a ser inmortales. Realmente ahora el estudio del envejecimiento se centra más en aumentar los años de vida que tenemos saludables, no en llegar a la inmortalidad. Vale. Reconoces en tu trabajo que la pandemia te ha producido, pues eso, no poder llevar a cabo ciertos trabajos de investigación. Pero yo te quería hacer una observación antes de la pregunta, que es la bibliografía.
La bibliografía debe siempre, ¿verdad?, ir por orden alfabético. Entonces, te aconsejo simplemente para los futuros premios que usted se presente, futuros congresos que usted vaya, siempre es por orden alfabético de los autores. O sea, ¿no es por orden de aparición en el proyecto? No. Ah, vale. Yo ¿Vale? lo ordené así. Sí, no te preocupes. Eso es una pequeña pincelada Vale. para que usted aprenda para futuros trabajos. Vale. Y me ha llamado muchísimo la atención que considere usted como factor importante. Quiero que nos lo explique. Aparte, ya sí que había oído, ¿no?, lo de comer menos, ¿verdad que sí? El peso influye sobre el envejecimiento, pero nunca había oído que la frecuencia cardíaca fuera un factor. Pues en el estudio que realizaron los investigadores del CNIO descubrieron que, o sea, analizando las especies, pues que coincidía que especies con una mayor frecuencia cardíaca tenían una menor expectativa de vida. Pero ahí los deportistas, ¿no?, se van a sentir fatal. ¿No crees? Pues sí, supongo. ¿No cree usted? Sí. Vale, pues enhorabuena, repito, muchísimas felicidades por su trabajo y espero que continúe con ello. Vale, gracias. Bueno, yo también felicitarte. Creo que la exposición ha sido, bueno, muy clarita. Te he visto muy suelta y además muy solvente. Vale, gracias. Con lo cual, me ha quedado claro hasta a mí, fíjate lo que te digo. Es decir, que no, es un tema que yo creo que a todos nos importa mucho, ¿no? Sí. Es el tema del envejecimiento, ¿no?, que como dice Margarita, pues está desde los clásicos más clásicos, y todavía seguimos preguntándonos. La pregunta era bastante pertinente, ¿no?, porque el tema del envejecimiento, evidentemente, pues es algo que nos preocupa a todos, pretendiendo que cada vez lleguemos a tener una edad más avanzada, ¿no?, sin pensar un poco en las condiciones en las que uno llega. Has llegado a decirlo ahora mismo, ¿no? Es decir, María Blasco comenta que aumentar, digamos, la edad, pero con, digamos, unas garantías saludables, Claro. ¿no? ¿Qué entiendes tú por garantías saludables? ¿Qué es calidad de vida a los 95 años? Bueno, pues yo creo que poder tener, pues, principalmente cierta autonomía, poder desarrollar pues, tu día a día, porque, a ver, realmente ahora mismo somos muy longevos, pero ¿de qué nos serviría tener 90 años si tenemos que estar, pues, dependiendo de pues, máquinas, etcétera? Entonces, pues el objetivo es llegar a una cierta edad, pero estando nosotros saludables. Entiendo que va igual manteniendo mente y cuerpo o cuerpo. Hombre, mente y cuerpo, claramente. Sí, en plan, de enfermedades degenerativas, pues como puede ser el Alzheimer, pues tampoco... Y eso me refería. Tampoco sí. Son... Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por parte...? ¿No? Pues nada, muchísimas... Sí, un segundo. Perdona, es que yo te he hecho dos preguntas, pero no te he felicitado, es muy buen trabajo. Ah, vale, gracias. Que quede claro, Paola. Bien, muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos.